Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Como cada emisión, estoy muy bien acompañado por Mónica Rubalcaba. y pues yo soy José Ángel Alarcón Cos. En esta emisión del programa de hoy hablaremos sobre estrés y ansiedad estudiantil a causa de la pandemia. Pues, como ustedes saben, es un tema bastante de actualidad. Los que tengan hijos en casa, que estén pues, bajo la modalidad a distancia, como prácticamente todo el mundo, pues sin duda será un tema de importancia y de relevancia, por supuesto, también para nosotros como docentes de preescolar, pues también hasta licenciatura. Entonces, pues bueno, este programa transmite, se origina en Diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego, para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Les dejamos nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 55 70 07 24 89. Entonces, pues bueno, ahí está el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros y nos manden sus comentarios y sus opiniones. Pues nosotros aquí transmitiendo desde nuestra parroquia, Misión Pastoral del Espíritu Santo, aquí en Manzanas, en Coacalco. Así es, por supuesto, entramos, nos sanitizamos bien, el cubrebocas, pero nos lo quitamos en esta ocasión, pero bueno, vamos a seguir cuidándonos, quedarnos en casa, quienes no tengan que salir, usar el cubrebocas y guardar la sana distancia. Recuerden evitar las reuniones familiares, las reuniones sociales. Aún no es momento, vamos a esperar para que llegue, para cuando llegue el momento no falte nadie. Pues bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno a nuestro tema? Como dice Ángel, nosotros como docentes pues nos interesa directamente, pero al final creo que todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos también chicos en nuestra casa, chicos que están estudiando. Como dice Ángel, pues yo estoy ahorita trabajando con los más chiquititos de la escuela, con los pequeñitos de preescolar, y bueno, llegamos hasta licenciatura, hasta los niveles más altos, pero todos han sufrido o nos hemos percatado que tienen esto de estrés y un poquito de ansiedad por estar en casa tanto tiempo. Claro que todo depende de cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo aprenda a lidiar con este problema, cómo estén lidiando en casa con esta situación, también influye mucho. Cada quien tiene su manera de enfrentar las situaciones, incluso estando así de pequeñitos, pues ellos ya más o menos van forjando, ¿no? Su forma de actuar ante ciertas circunstancias. Insisto, claro, mucho depende de cómo los tenemos alrededor y pues por eso vamos de lleno con este tema. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Pues, como lo saben, si no lo saben, pues se los recuerdo con mucho gusto. Soy psicólogo, entonces, bueno, este es un tema que está bastante presente, incluso no solo en los estudiantes, en los padres de familia. Demasiado estrés, que si el internet falló, que si los canales de televisión no funcionan, no agarran, es estrés por todos lados. Entonces, pues Mónica, por favor. Pues sí, pues vamos a hacer un recuento. Desde el 11 de marzo del 2020, ya casi un año, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, como una pandemia. Esto se comunicó al mundo sobre su elevado potencial de propagación internacional. Por supuesto que esto emitió alertas de referencia a las consecuencias e impacto en los sectores de salud pública, en los sectores sociales, en los sectores económicos de todas las naciones. En aquella fecha, nosotros sabemos que el virus tuvo origen en China. Todo comenzó en diciembre del 2019. Ya se había propagado para esta fecha, para el 11 de marzo,
a 114 países. Todo fue en un lapso de 2 semanas, contabilizando más de 118,000 casos de personas infectadas, dejando a su paso 4,291 defunciones. Nosotros ahorita vemos esas cifras y, bueno, las comparamos con las actuales y qué barbaridad, nos asustamos por esas cifras y ahorita estamos peor. Ya para el 28 de febrero del 2020, el COVID-19 llegó aquí a México. La Secretaría de Salud dio a conocer el primer caso importado esto fue contagio de coronavirus, tomando acciones inmediatas con el objetivo de reducir la velocidad de su propagación en la población. Se implementaron, por supuesto, todos estos programas de difusión e información sobre las medidas básicas de higiene en toda la República. A pesar de que no se sabía, pues estas implementaciones no han cambiado mucho, ¿verdad? Siempre se dijo de usar cubrebocas, siempre se ha dicho de lavarse las manos. De igual manera, se identificaron a los sectores más vulnerables ante una probable infección con potenciales desenlaces fatales. ¿Quiénes eran? Los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, ya sea pulmonares, cardíacas, diabetes, personas con inmunodepresión y, por supuesto, los niños menores de 5 años. Al mismo tiempo, se especificó que el tratamiento médico radicaba solamente en el control de los signos y los síntomas de la infección, ya que a nivel mundial no había medicamentos para su cura. Por último, se subrayó la importancia de la vigilancia puntual de los pacientes que pudieran presentar dificultades respiratorias, cuyos casos sí requerirían hospitalización. Insisto, eso fue hace un año y estamos en las mismas, seguimos igual. En ese momento se declaró a México en la fase 1, definida por el Instituto Nacional de Salud Pública como la etapa en la que el virus ha sido introducido al país. Es decir, donde las personas contagiadas contrajeron el virus en el extranjero y presentaron sus síntomas hasta que regresaron a México. La fase 2 se declara el día 24 de marzo del 2020. Esta fase consiste en la dispersión comunitaria del virus, donde se presenta el contagio de persona a persona en las comunidades. Es decir, ya llegaron desde el extranjero, empiezan a presentar síntomas y esas personas empiezan a contagiar a las personas de su comunidad. En esta fecha, el recuento de los infectados en México fue de 405 y en decesos había únicamente 5. Ante el inminente incremento de propagación del virus, la Secretaría de Salud continuó con el reforzamiento de medidas básicas de higiene y el distanciamiento social. Se intensificaron las medidas preventivas consistentes, ya sabemos qué pasó. Suspendieron las clases en todos los niveles educativos, suspendieron todos los eventos, todas las reuniones que tuviesen más de 50 participantes, así como todas aquellas acciones que implican el desplazamiento de personas, incluidas las actividades laborales, las religiosas, de entretenimiento y recreativas, entre otras. Es decir, se dio inicio el confinamiento. Ese confinamiento, claro, fue voluntario. Ya para el 21 de abril, la Secretaría de Salud declaró la fase 3, consistente en la etapa de contagio epidémico, donde las medidas de prevención, control y atención de la pandemia, por supuesto, se tuvieron que fortalecer. Se implementó, además de lo que ya se había instaurado en la fase 2, la suspensión de actividades no esenciales y el uso de filtros sanitarios a la entrada de los inmuebles. Todos sabemos, el confinamiento definitivamente ha sido una de las estrategias de salud pública internacional, ¿verdad? No fue idea de México, sino que en todo el mundo se vio esto del confinamiento, todos a sus casas. Esto, pues también lo sabemos, fue con el fin de detener la propagación, de este virus de COVID-19. ¿De qué se trataba? Pues aislamiento social, resguardo de las personas en sus hogares, implicando un cambio drástico en todas las actividades y en los comportamientos de la vida cotidiana, ¿verdad? Estamos hablando de trabajo, lo tuviste que hacer desde casa, haciendo home office, la educación en línea, que es justo de lo que vamos a hablar, así como las restricciones de la práctica de actividades fuera de casa, obligando a los ciudadanos a implementar nuevas formas de vida dentro del hogar ante esta contingencia. Así es, sí. Pues como bien lo menciona Mónica en este recuento, ya prácticamente un año que fue declarada esta pandemia. Entonces, al parecer,
Aún van a pasar algunas semanas más, algunos meses más, bajo este confinamiento voluntario. Vamos a mantenernos en este orden de ideas, vamos a ayudarnos entre todos, seamos empáticos, solidarios con los demás, cuidándonos, cuidamos a todos. Y pues bien, así. Por supuesto que ya todos estamos aburridos, por supuesto que queremos salir, por supuesto que te hace falta comprar algunas cosas, pero por favor no te expongas. Es importante que sigamos tomando estas medidas, que sigamos tomando en serio eso de cuidarnos. Yo he visto en la televisión, ¿no? Que de pronto es que ya estábamos aburridos y por eso salimos. Sí, sí, todos estamos aburridos, ¿no? De pronto, pues nos cambió todo, ya va un año, es entendible que ya no quieras estar en casa, pero es importante. Sí, vamos a seguir entonces cuidándonos, usando cubrebocas, lavándonos las manos constantemente y evitando reuniones familiares y sociales. Y ya enfocándonos en el área de la educación, podemos decir que pues, desde hace un año, desde marzo de 2020, este sector ha ido acumulando estrés debido a las nuevas clases y a la incertidumbre que ha conllevado la reapertura de los centros educativos en medio de una pandemia. Incertidumbre que a día de hoy se mantiene. En estudios recientes se ha señalado que durante el periodo de encierro, los maestros han sufrido niveles de estrés altos por tener que adaptarse en tiempo récord a clases en línea. La UNESCO ya ha identificado la confusión y el estrés entre el personal docente como una de las consecuencias adversas del cierre de escuelas. Esto se debe a la brusquedad de las medidas adoptadas ante el cierre de los centros, la incertidumbre sobre su duración y la escasa familiaridad con la educación a distancia, pues también son variables que suman. Este contexto de incertidumbre continúa al día de hoy y aún no sabemos, es una realidad, no sabemos cuándo ni cómo será la vuelta a las aulas. Se está debatiendo mucho sobre los recursos económicos, tecnológicos y de personal educativo que serán necesarios tras la desescalada, pero poco de cómo afecta este escenario a los alumnos desde un punto de vista educativo y psicológico. En este sentido, se han analizado los efectos psicológicos que el contexto actual, así como el cambio de paradigma en la educación, que se anticipa en los próximos meses, pueden tener sobre niños y adolescentes. Los principales impactos a corto y medio plazo que nos vamos a encontrar y que ya se están produciendo en los jóvenes como consecuencia de la situación de crisis sanitaria y la suspensión de las clases presenciales son la angustia y la ansiedad. A ellos se les suman dificultades cognitivas, como por ejemplo dificultades de concentración y para mantener la atención, memorizar, etcétera, así como alteraciones del sueño y la alimentación, tanto por defecto como por defecto. En el área de la educación, sobre todo para los más pequeños, un cambio de ritmo y de contacto tan prolongado en el tiempo puede tener consecuencias en el desarrollo social, en cómo se relacionan con sus iguales, puesto que muchos durante estas semanas se han visto privados de contacto con otros niños. En primaria, además, se añade la pérdida de las rutinas que tan necesarias son y tanta seguridad dan. Primaria, preescolar, secundaria, bachillerato, todo este ámbito social que se ha visto perdido. Por supuesto, dependerá mucho de cómo haya vivido esta experiencia cada uno y de cuáles sean sus rasgos de personalidad, sus fortalezas, etcétera. Algunas familias han vivido situaciones dramáticas, por lo que es aún más importante estar al pendiente de estos jóvenes, de estos niños, y de cómo se encuentran, hablar con ellos sobre sus emociones, validarlas y reconocérselas. Esto, por supuesto, desde lo familiar, pero pues también desde el docente, nosotros como docentes es algo que tratamos de hacer con nuestros alumnos, interesarnos en su estado emocional. Es importante el aprendizaje, sí, es importante el marco teórico, el aprendizaje a través de prácticas, pero también el lado humano, no solo en los chicos de licenciatura, bachillerato, como en mi caso, ¿no? Sino también en los más pequeños, en los pequeños de preescolar. Y hay que hacerlo, se tiene que hacer esta revisión de este acompañamiento, de cómo estás, cómo te sientes, qué piensas, qué necesitas,
cómo estás, cómo está tu familia, es parte de este contacto social, contacto a la distancia sí, pero que de todas formas sigue siendo parte de esta socialización a distancia. En este contexto es importante fortalecer el vínculo entre el profesorado y el alumno, fomentar mensajes de cercanía, mensajes de ánimo, tranquilidad, sobre todo de pertenencia a un colectivo, recalcando además que es necesario adaptar los contenidos y la evaluación y no centrarse en las notas, sino en el aprendizaje. El aprendizaje ahí está, el aprendizaje ahí va a estar, va a llegar a través de otros medios. Entonces, aquí lo importante es eso, acompañar el aprendizaje a través de este acompañamiento y vamos a hacerlo no solo desde casa, desde las familias, sino también como docentes, como profesores. Es el factor humano que siempre está presente y no podemos, no debemos dejarlo de lado. No es tampoco perder tiempo, no es tampoco matar clase, no es nada de eso. Es un acompañamiento que tanta falta hace. La misma Organización Mundial de la Salud ha declarado que en los próximos años las enfermedades emocionales derivadas por esta pandemia serán pues la depresión y el suicidio. Entonces no nos esperemos a que degenere todavía más esta situación. Hay muchos memes, muchas palabras que los mismos alumnos dicen es que ya me da ansiedad, ya me dio mucha ansiedad, me da mucho estrés a manera de entre juego, pero también es una llamada de atención, ¿no? Pues tengo esta necesito el apoyo, pues en este caso de un adulto. Imaginen, nosotros como adultos podemos llegar a sentirnos agobiados, imagínense unos jóvenes, unos niños que no saben, que aún no tienen bien desarrollado este repertorio de habilidades. Así es, para ellos es muy difícil de repente identificar cómo es que se sienten, por eso es necesario que uno como docente, digo, en mi caso, si estoy hablando de los chiquitos, afortunadamente cuando nosotros estamos en clase, la mayoría de las ocasiones los pequeñitos están al lado con su papá o su mamá, y quién los conoce mejor que ellos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? En donde tú sí logras identificar, parecería que no es así, pero como docentes les podemos decir que aún a través de una pantalla tú sí logras identificar las diferentes actitudes que tienen los niños y cómo van cambiando. Por eso es importante, como dice Ángel, que uno como docente eh, les ponga juegos, les ponga retos, les ponga actividades divertidas, porque no se trata de estar sentado todo el tiempo nada más recibiendo y haciendo trabajo. Insisto, también entendemos como docentes, pues hay un programa que seguir, hay ciertas fechas que se deben de cumplir, pero aún así, al final creo que es más importante dedicarle el tiempo a los juegos, a platicar con ellos, a mostrarle tus mascotas, a que ellos te platiquen cosas que son fuera de la escuela, porque esto rompe toda esa dinámica de soy tu maestro y tú eres el alumno y nada más nos vamos a sentar para que te aprendas los números, los colores o para que te aprendas sobre la teoría gestal, no lo sé. Pero se rompe toda esta dinámica y suma. Así es, y más con los pequeños. Ellos están aprendiendo de todos lados. Entonces, que este aprendizaje sea más allá de colores, palabras, figuras geométricas, pues también el identificar sus emociones. Eso es algo muy importante. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de la expresión, a través de platicarlo, a través de dibujarlo. Y lo van a aprender también pues a través del juego, a través de la experiencia. Entonces, vamos a darnos todos esta oportunidad. Como consecuencia del cierre de los centros educativos y la suspensión de las clases presenciales, la tecnología se ha convertido en el canal principal a través del cual alumnos y profesorado se relacionan. En este contexto, el uso de las nuevas tecnologías ha pasado de ser una opción a una exigencia. Muchas escuelas tradicionales decían que clases a distancia, ni pensarlo, ¿no? Universidades con cientos de años de fundación que decían una universidad a distancia, eso no sirve, pero llega la pandemia y a 2 semanas de cerrar ya estaban con un sistema de educación a distancia, entonces no había opción y todos hemos tenido que adaptarnos.
Así es, en algunos casos, ya hablando del personal educativo, se ha encontrado ante esta situación perfectamente preparado porque ya venían utilizando pues todas estas nuevas tecnologías, bien que mal, ya eran usadas como herramientas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Esto lo hacían pues con una forma de motivar al alumnado porque era lo de hoy, porque ellos están acostumbrados a esto, porque incluso jalabas, ¿no? A las familias y tu metodología era eso, a través de dispositivos, para que sea más fácil, porque la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los profesores? Pues que nunca lo habían utilizado, ¿verdad? O que eran más tradicionales. Pues bueno, los profesores al final se sentían perdidos en este mundo, ¿verdad? Uno de los motivos es que precisamente nuestro personal docente pues pertenece a generaciones muy distintas, ¿verdad? Y pues también el centro educativo tenía algo que ver, pues algunos llevaban años apostando por introducir la tecnología en su método educativo, por lo tanto sus profesores ya estaban como entrados en ese tema y otros no, pues no tenían ni siquiera los recursos para conseguir esta modernización, ¿verdad? Y eso hablando de las escuelas que nosotros conocemos, se daba. Imagínense lugares en donde ni siquiera había teléfono, donde ni siquiera hay luz, pues bueno, esto sí nos vino a cambiar a todos, ¿verdad? Lo que es un hecho es que en cualquier caso, las nuevas tecnologías, hoy por hoy, pues ya son parte de la educación. Sin por ello, claro, rebajar la importancia de las clases presenciales, como nos acaba de decir Ángela, al final esa convivencia siempre va a ser necesaria. En ambas habrán de convivir, complementarse y enriquecerse, ¿verdad? Es por ello por lo que ahora, más que nunca, se hace fundamental una formación específica para que ningún profesor se quede atrás y todos puedan actuar con las referencias y conocimientos técnicos suficientes. Siempre en las vacaciones, no crean que nos vamos de vacaciones, siempre tenemos que tomar cursos, tenemos que presentar eh, acudir a ciertas actividades, hacer ciertas cosas, porque tenemos que estarnos actualizando. Al principio la exigencia pues no era tanta porque a todos nos tomó por sorpresa. Hoy por hoy ya todos sabíamos, ya todos estábamos en el entendimiento que íbamos a seguir con las clases así, entonces también para nosotros como docentes pues es nuestra obligación mantenernos preparados, porque si no, ya no se vale la excusa de yo lo sabía, yo no podía. Entonces, todo esto al final pues va a repercutir positivamente en la educación de nuestros niños y de nuestros adolescentes, porque eso también es un hecho. Ya ya les platicamos lo que los docentes nos enfrentamos, perdón, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de los alumnos? Pues la ausencia de educación presencial y la mayor presencia de nuevas tecnologías también, pues para ellos es difícil porque requiere más dosis de responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo de autonomía en el entorno educativo. Este hecho está reforzando el papel activo y responsable del alumnado y, por supuesto, de los padres en los casos en los que la motivación académica está presente. En este contexto de educación no presencial, la motivación es un tema especialmente complejo. Por un lado, la tecnología pues les atrae mucho y esto puede ser un as bajo la manga. Sin embargo, si estamos hablando de los adolescentes que no estaban como tan motivados académicamente, ahora que estudia porque es lo que toca hacer, pues ya menos tiene esa motivación intrínseca porque va a estar aún más desmotivado ahora que va a percibir que tiene que trabajar más, ¿verdad? Porque ahora sí ya es tu responsabilidad conectarte, tu responsabilidad hacer las cosas, tu responsabilidad investigar. En este nuevo escenario, los adolescentes tienen un papel más protagonista que nunca en su propio aprendizaje. Tienen que ser más activos, por lo que sin actitudes proactivas se les hará todavía más difícil cumplir con los objetivos de aprendizaje y entonces corte A, me siento estresado. En este sentido, debemos insistir en la importancia de la labor del profesorado en esta etapa, cuyo objetivo debe ser conseguir transmitirles a través de esa pantalla ese interés por las asignaturas, ese interés por lo que les estás enseñando, ayudándolos así a que se involucren en ella. No nada más sentarte y decir, fíjate que 1 más 1 es 2. No, tienes que motivarlos, tienes que buscar la manera de que aún estando en la pantalla ellos se sientan atraídos por el tema. Entonces, de verdad es un trabajo bastante complejo como docente y bastante estresante para los chicos, porque tienen que estar también ellos al pendiente de todo y antes como que se podían deslindar un poquito más. Así como resultado de todo este trabajo, pues, ¿qué pasa? Si uno lo logra, pues los alumnos pueden mostrar mayor interés, curiosidad
incluso desarrollar su creatividad y poner en práctica todo ese pensamiento crítico, mejorar la comunicación, aumentar su autonomía y su responsabilidad. Incluso algunos alumnos pueden llegar hasta aumentar su autoestima y su confianza en sí mismos, puesto que se sienten más seguros en este nuevo escenario. Al final, todas las clases, todo lo que están haciendo, lo están haciendo desde casa. Y el lugar en donde te sientes más seguro siempre va a ser tu casa. Entonces, todo esto los ayuda mucho. A decir verdad, pues las clases en línea, aunque han ayudado mucho durante el encierro, definitivamente no son la alternativa más adecuada. Eso también. La brecha digital puede influir negativamente con los grupos más vulnerables y el abuso de las tecnologías pues también afecta a la salud del alumnado y del profesorado, porque eso también es importante decirlo, ¿verdad? Estar sentado todo el tiempo dando clase no es saludable, recibiendo clases no es saludable. La luz de la pantalla pues también afecta a tu salud, o sea, sí, sí, qué bueno, lo estamos haciendo, no nos quedamos detenidos, seguimos con todo esto, como dice Ángel, de que se está recibiendo, los conocimientos se están recibiendo, pero pues también, ya hablando de tecnología, pues sí, sí nuestra salud sí se ve un poco dañada. Así es, entonces, pero también hay que ponerlo en una balanza, ¿no? O sea, de los males, pues puede ser el menor siempre aprendiendo a canalizar lo que no nos rebase. El distanciamiento social y el trabajo en casa acarrean consecuencias psicosociales. Se necesita crear unas buenas condiciones, mejorando así la educación y el estado emocional de las próximas generaciones. Los trastornos de ansiedad en los niños se constituyen como una de las principales patologías psiquiátricas que afectan a la población infantil. Si bien comparten la sintomatología del adulto, presentan variaciones en sus manifestaciones clínicas, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Su origen es multifactorial e involucran tres áreas principales, en las cuales son biológica, el ambiente y el tipo de crianza. Una de las diferencias principales es que los menores no buscan atención por sí solos, son los padres quienes deciden si sus manifestaciones deben ser tratadas o no. En ocasiones, el niño no logra expresar verbalmente cómo se siente, y mucho menos identificar el origen, identificar la causa, el por qué. Esto hace que se retrase o que no se busque una atención especializada. El espectro de trastornos de ansiedad en la infancia es amplio y comparte sintomatología tales como miedo, vergüenza, preocupación, respuesta exagerada a estímulos del ambiente, una sobrereacción, crisis de angustia, pérdida del autocontrol, evitación de situaciones en donde pudieran sentirse más ansiosos o vulnerables, por supuesto, entre otros. De igual forma, es común que la ansiedad en los niños tenga manifestaciones físicas intermitentes, entre las que se encuentran dolor abdominal, dolores de cabeza, cansancio, falta de atención y de concentración. Síntomas que a pesar de ser tratados por el médico pediatra, no ceden al tratamiento habitual. Actualmente podemos decir también que existe información suficiente que sustenta el vínculo de la sintomatología gastrointestinal, neurológica y dermatológica en niños con trastornos de ansiedad. Sin embargo, es frecuente que ocurran retrasos o se evite abordar esta sintomatología de manera integrativa, que incluya la atención por parte del personal de salud mental infantil, puesto que los menores presenten problemas evidentes en su rendimiento académico, que obligue a buscar ayuda a estos profesionales. Pero ¿para qué esperarnos? Yo insisto, los papás somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y nos damos cuenta cuando algo no está bien. Además de que, como nos acaba de decir Ángel, ¿verdad? Si comienzan a presentar dolor de estómago, dolor de cabeza o tienden a tener estas reacciones exageradas a algunas situaciones, es importante empezar a encender poquitos. Sí, y darles la atención, darles el espacio y buscar el apoyo de un profesional, como siempre se lo hemos dicho. El escenario que vivimos hoy ante esta pandemia por el COVID-19 ha
generado situaciones nuevas y particulares en la experiencia de vida diaria de niños y padres. Se reconoce que por sí solo el confinamiento genera estrés importante en los seres vivos. Los factores relacionados con la estructura familiar, el tipo de comunicación de la familia, el establecimiento de roles, límites definidos, son aspectos que si no se llevan de una manera asertiva, pueden aumentar la posibilidad de conflictos en el hogar. A esta situación ya de por sí compleja, hay que sumarle los factores económicos, laborales y sociales que están afectando a los padres, que pudieran llegar a sentirse incluso abrumados ante la exigencia de cumplir con sus responsabilidades subyacentes a sus roles. Es por esta razón que hemos observado recientemente un incremento en la violencia intrafamiliar, inicio o agravamiento de padecimientos en el área de la salud mental. Y es que aparentemente estás en tu casa y te dedicas a tu trabajo, pero al mismo tiempo es así como, bueno, ahorita que tengo un descanso, voy y preparo algo de comida. Y te regresas y vuelves a trabajar. Y luego ahorita que tengo esto, pues voy y lavo el patio y voy y trapeo. Entonces, la verdad es que sí es un estrés constante. Aunado a que si hay enfermos, a que si tienes que salir a trabajar y no te queda de otra, y al final también te genera un estrés salir porque sabes que te estás exponiendo. Sí, o cuando se cae alguien enfermo en familia, el vecino, el amigo. Entonces, es un escenario que te asegura bastante estrés. Si ese estrés nos genera a nosotros como adultos, podemos entender esta situación, pues hay que pensar en lo que los niños y adolescentes, insisto en esta parte, hay que pensar qué está pasando de ellos. Se les ha limitado la interacción con sus pares, área fundamental para el desarrollo infantil, y al no poder acudir a la escuela y otras actividades recreativas que realizaban de forma cotidiana, pues también han reducido sus salidas y sus actividades de convivencia familiar, fuera del hogar, así como sus visitas a su familia extensiva. Esto es muy importante, ya que uno de los detonantes comunes en la ansiedad infantil es la separación de aquellas personas a las que los menores son afines emocionalmente, como sus abuelos, tíos, primos, maestros, compañeros de escuela e incluso a alguno de sus padres. En caso de que estén separados o por causa de la contingencia, uno de ellos deba salir del hogar por su trabajo, en un servicio, por supuesto, de carácter prioritario. Pues entonces ahí están estos factores que generan, que detonan este estrés. Y es que al no entender qué es lo que pasa, lo que ellos sienten es que son abandonados, tienen miedo, se sienten solos, algunos están enojados o sienten tristeza, se sienten muy tristes. Y todo esto lo único que desencadena son cambios en su conducta. A veces pues pueden mostrarse irritables o muy sensibles, pueden buscar actividades en donde pueda disociarse de lo que ocurre, como por ejemplo enfocarse únicamente en los videojuegos y ya no darse cuenta de nada de lo que pasa, ¿no? Si la pérdida de algo ya logrado en su desarrollo puede suceder también, por ejemplo, si ya no tenía miedo, pues que le vuelva el miedo a la oscuridad, o a lo mejor si son muy pequeños, la pérdida de control de esfínteres, ese retroceso en el proceso del lenguaje, en su proceso de lectoescritura, pueden tener alteraciones del sueño, alteraciones en su apetito y conductas evitativas o si no de plano disruptivas, ¿no? En donde explotan y punto. Es fundamental recordar que los niños siempre están escuchando y aprendiendo de todo lo que ocurre a su alrededor. Ellos de verdad se dan cuenta perfecto qué traes, qué no traes, si te pusiste, si no te pusiste, y eso que estamos en línea. Entonces, imagínense si es lo que viven, si es lo que pasa justo en su casa. Entonces, es importante que la familia, ya que les provee toda esta información, sean cuidadosos y sepan manejar cómo enfrentar y cómo procesar toda esta situación. Por eso al principio yo les decía, todo también, digo, los niños empiezan a forjarse su carácter, pero al final no saben qué es lo que sienten.
Entonces, si la familia les da ese ambiente de tranquilidad y de que todo va a estar bien y que no se estresen, pues eso los va a ayudar un poco más. Ya cuando son más grandes, pues la situación cambia, pero al final sigue siendo importante el cómo lo lleva la familia para que ellos también se sientan más tranquilos. Sí, cambia con la edad, pero no deja de ser importante. No es motivo tampoco para minimizarlo. Hay que estar atentos, hay que escuchar al otro siempre, desde pequeños hasta adultos mayores. Por estas razones, los médicos y otros profesionales, como los pedagogos y los psicólogos, deben contar con información actualizada para la detección oportuna de estos trastornos que se presentan durante la infancia y adolescencia, ya que de no ser tratados de forma oportuna, pues todo tiene repercusiones, ¿verdad? Y sus repercusiones pueden ser en el desarrollo del niño con comorbilidades que se hacen presentes durante la adolescencia, como por ejemplo, ya podemos llegar a casos, como nos decía Ángel, de suicidio, autolesionarse, consumo de drogas y conductas de riesgo. Este tipo de trastornos afectivos graves en la edad adulta, pues igual, siempre van a afectar su vida emocional, su vida social y su vida laboral. O sea, no es de que cuando crezcas se te quita. Así es, puede ser una huella permanente. Los nuevos modelos de enseñanza y distanciamiento social se deben abordar con los niños para que se sientan en un ambiente seguro, estructurado y logren desarrollar herramientas para que esta etapa sea lo menos estresante para ellos y ya lo sabemos a su vez. Conforme van creciendo, pues van desarrollándose de mejor manera. Es es por eso que decidimos abordar este tema, ¿verdad? Porque queremos compartirles a ustedes algunos tips para lidiar con esta ansiedad y con este estrés que esta realidad que nos ha tocado vivir a todos nos haya generado. Les esté generando o nos pueda generar en el futuro, porque al final esto va a seguir, no sabemos por cuánto tiempo más. Es un día menos, pero va a seguir. Enfocándonos especialmente en las cuestiones académicas, ¿verdad? Porque de que salimos todos juntos, pues salimos todos juntos. Definitivamente la solidaridad y la serenidad pues, son el camino. Primero, es importante saber a qué hacemos referencia cuando les hablamos de ansiedad y estrés, ya que se trata de conceptos que se usan frecuentemente a nivel cotidiano, pero pues no siempre los aplicamos en las situaciones correctas. La ansiedad aparece tras una reacción de alerta y puede asociarse con el miedo y la preocupación. La ansiedad es una emoción experimentada que se siente muy desagradable y que surge de una situación ante el cual el individuo o la persona percibe una amenaza con posibles consecuencias negativas. Eso es la ansiedad. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés es otra cosa, es un fenómeno que ocurre porque la persona no posee o no piensa que posee las habilidades, las capacidades o el tiempo necesario para afrontar a una situación en concreto. Entonces, una cosa es tener ansiedad y otra cosa es tener estrés. Es fundamental entender que nuestra realidad y cotidianidad, pues sí, ha sido impactada, ha sido modificada de diferentes formas por esta enfermedad, ya que no nos afecta a todos por igual. De todos modos, aún así, aún siendo tan asertivos como nosotros queramos, como nosotros somos, es esperable que vayan a surgir situaciones que nos producen ansiedad y o estrés, ¿verdad? Porque puedes presentar ambos. Porque se trata de una experiencia pues que nunca habíamos vivenciado, ¿verdad? A lo mejor alguien con enfermedad había tenido que estar en su casa, pero ahora estamos todos, ¿verdad? No a todos nos había tocado. Esto no significa necesariamente que no contemos con los recursos que se necesitan, ya sean psíquicos o intelectuales, para poder afrontarla. Claro que todos lo tenemos, solamente hay que aprender. Aprender y si no se tienen, pues también reconocer que no se tienen, acercarnos con alguien que nos facilite esta creación en este repertorio de habilidades. Algo importante, algo que es clave para poder realizar una mirada hacia sí mismos que nos permita conocernos en relación con los rasgos y situaciones que inciden en la propia tendencia al estrés y a la ansiedad. Así como también es importante identificar las herramientas o recursos personales que permiten un mejor afrontamiento a todo esto. Así que vamos a hacernos las siguientes preguntas.
¿Cuáles son tus detonadores de ansiedad más frecuentes? ¿En dónde percibes la ansiedad? ¿Es posible localizar la ansiedad en alguna parte del cuerpo en particular? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos y sentimientos que tienes en momentos de ansiedad? ¿Qué haces generalmente en un momento de ansiedad? ¿Qué te gustaría hacer en un momento de ansiedad? ¿Cuentas con un sitio cómodo y privado para poder estudiar? ¿Sientes que el confinamiento por el COVID-19 ha impactado en tus niveles de atención y concentración o en tu motivación para continuar estudiando? Amigos que nos escuchan, pues los invitamos a compartir sus respuestas para que otras personas puedan tomar las prácticas adecuadas, las prácticas sanas de ustedes para afrontamiento y para aplicarlas en la vida diaria, para poder identificar de manera correcta los síntomas que se presentan en una situación de ansiedad o estrés. Vamos a mencionarte pues algunos de estos síntomas. A nivel fisiológico, sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias en el estómago, dificultades respiratorias, sequedad de boca, dificultades para tragar, dolores de cabeza, mareo, náuseas, que te empieza a dar como un ataque de frío, empiezas a tititar, sentirse no saludable ni en forma, agotamiento, te sientes agotado, sin fuerza y sensación de estar enfermo. A nivel conductual, estos síntomas, pues, la evitación de situaciones que te causan temor. También se puede manifestar a través de fumar, comer o beber en exceso, intranquilidad en los movimientos, quizás que sean algo repetitivo, tocarse, etcétera, ir de un lado a otro sin una finalidad concreta, tartamudear, llorar, quedarse paralizado, estar nervioso, tener mal humor, incapacidad para disfrutar las actividades normales de cada día. Síntomas, ahora los síntomas a nivel cognitivo, subjetivo, preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo o sobre nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, estudiar o concentrarse, pérdida de sueño, despertar continuamente mientras se duerme, sensación de estar haciendo malas cosas y, por supuesto, otras preguntas para hacernos a nosotros mismos. ¿Qué tan frecuente tenemos estos síntomas? Tal vez tenemos de estas tres áreas, ¿no? Se ha incrementado la frecuencia a partir del confinamiento a causa del COVID-19. ¿Cómo estamos canalizando todo este torbellino de emociones? Una de las claves para disminuir un estado de ansiedad es aceptarlo por completo, permanecer en el presente y aceptar tu ansiedad, que desaparezca o que ésta sea menor. Reconoce que una cierta cantidad de ansiedad es normal. Yo creo que puede ser hasta sana, esperable, y ante una situación que te produzca ansiedad o estrés, no dudes en hablarlo con otra persona de tu confianza. El solo hecho de ponerlo en palabras ayuda. Puede ser sano. ¿Por qué? Porque no vas a dejar cosas al azar, analizándolo, viéndolo de esa forma. También la ansiedad, el estrés pueden ser conductas adaptativas que te hagan adaptarte ante nuevas posibilidades de resolución de problemas. Sin embargo, si la mayoría de síntomas antes mencionados persisten y se te dificulta la cotidianidad, no dudes en consultar, por supuesto, a un especialista. Algunos tips útiles ahora para algunos docentes que los ayudarán a afrontar la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia son realizar una rutina de ejercicio físico a través de un tutorial de YouTube, o incluso pues ya hay muchas aplicaciones en el celular que puedes descargar y un programa al día puedes hacer también. Acceder a clases virtuales de higiene de columna brindadas por universidades. Asistir
Y pues también puedes asistir a grupos de oración que se hacen en las diferentes parroquias. Puedes escuchar música de relajación, puedes jugar con mascotas, acariciarlas en caso de contar con una, puedes escuchar música, cantar, bailar, aprender algo nuevo, destinar un tiempo para no dar clases, simplemente a platicar con tus alumnos y a permitir que interactúen entre ellos, por supuesto con este objetivo de una interacción, una formación humana y social. Es por eso que es indispensable que como docentes implementemos estas actividades para bien de los alumnos y pues bien de todos en general. Cosas muy simples que pueden marcar la diferencia en términos de salud mental cuando se trata de esta cuarentena, de este confinamiento. Surge la necesidad imperiosa de implementar programas de prevención, control y disminución de los efectos psicológicos generados por el confinamiento durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud mental de los estudiantes. Si contamos con una rutina, si socializamos reinventando formas para comunicarnos, si nos alimentamos de manera saludable, disminuimos la exigencia a nosotros mismos. Si ponemos humor en nuestra vida diaria, nuestros espacios para estudiar, para comer, para dormir y sobre todo, si recordamos que todo pasará, porque bueno, esto aunque es largo, es temporal, y nuestra salud mental se verá beneficiada. ¿Y qué decir del gran beneficio si se trabaja en casa y durante el tiempo de estar en clase? Y pues profesores, colegas, no tengan miedo a estar perdiendo el tiempo, por el contrario, estamos ganando más, estamos generando esta empatía, estos valores humanos, estar juntos a la distancia. Sí, pues a mí también me gustaría pedir, ¿no? A lo mejor algunos papás nos sentimos también agobiados de ver que nuestros hijos no están 100% aprendiendo matemáticas, 100% aprendiendo a escribir bien, 100% aprendiendo cualquier otra situación para los chicos más grandes. No es así. De verdad, lo que decía Ángel es importante. Debemos de trabajar en casa en conjunto con lo que se hace en la escuela, perdón. Si tú docente, si tú maestro ya sabes cómo mejorar tu postura y que no te duela tanto la columna, pues comparte esos ejercicios con tus alumnos, ponte a hacer ese ejercicio con ellos. Todo esto te va a ayudar a esa convivencia tan necesaria que hoy en día se necesita. Sí, y es un trabajo de todos para todos. Entonces vamos a acompañarnos de esa forma. Y eso, vamos a tenernos la confianza, el acompañamiento, vamos a darnos la oportunidad. Así es, y a todos ustedes que han estado con sus pequeños, con sus hijos, al pendiente, ¿verdad? Pues que bueno, hay que seguirlo haciendo porque suma, todo suma, todo suma. Así es, y más en estos tiempos. Vamos a sumar, vamos a cuidarnos. Pues bien, ya estamos llegando al final de esta emisión. Programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Como saben, un programa con temas de actualidad e interés general. Nos da mucho gusto verlos semana tras semana. Pues todavía no, por situaciones de trabajo, nosotros no podemos transmitir en vivo, pero con mucho gusto estamos haciendo los programas para ustedes. De verdad, estamos al pendiente de sus comentarios. Recuerden, nos pueden ver nuestras transmisiones todos los miércoles a través de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Y también recuerden, a través de nuestro WhatsApp podemos estar en contacto. Ángel ya lo dijo, 55 70 07 24 89. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Por favor, sigámonos cuidando, cuídense mucho. Lo mejor es, si no tienes a qué salir, no salgas. Bocas, usa gel, lávate constantemente las manos y no te expongas si no te tienes que exponer. Primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Estamos transmitiendo desde Misión Pastoral del Espíritu Santo en Manzanas. Aquí está nuestra parroquia, nuestra querida parroquia. Si Dios quiere, ya les dije, ¿verdad? Nos vemos la siguiente semana. Se despide Mónica Rubalcaba y José Ángel Alarcón Cos, y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles.
Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.